Buenos días, mis hermanos. Bendiciones. Le damos las gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por la oportunidad que nos da de estar acá reunidos una vez más en su nombre para alabarle, glorificarle, exaltarle. Todos los días nos manda la Escritura a tomar la cruz, todos los días. Así que muy importante lo que estaba orando nuestro hermano Brian, que lo que nosotros hacemos para Cristo no le agrada a la carne, y lo que la carne hace no le agrada a Cristo. Entonces es una batalla, pues, hermano, es una batalla. Por eso nosotros estamos viendo en marco de esta serie el ministerio del Espíritu Santo, en el marco de la revelación bíblica, hermano, que es la palabra de Dios. El ministerio del Espíritu Santo no se limita nada más a la llenura, al bautismo, sino que hay muchas cosas que hemos estado viendo, como también el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo. ¿Usted la ha leído? Las arras, que es la garantía. Entonces, el Espíritu Santo también habíamos dicho que en el principio de la creación se mueve, se sale moviéndose ahí, y no tenía que hacer ninguna de estas cosas que nosotros vemos que hoy está haciendo. Por lo menos el derramamiento del Espíritu Santo que hemos visto en el principio cumple un rol poderoso porque es Dios, es el poder de Dios, pero es Dios que a través de este ministerio vemos cómo hoy, hermano, Dios nos respalda, porque también respaldó a todos aquellos que tuvieron un llamado. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8. Hemos estado viendo Romanos capítulo número 8 en parte. Ya nuestro hermano pastor pasó una enseñanza que también está en las redes sociales, muy buena, acerca del Espíritu Santo cuando la tierra gime. Es también un ministerio que va a cumplir el Espíritu Santo en la venida de nuestro Señor Jesucristo, de darle la resurrección del polvo de la tierra a aquellos que hemos creído y tenemos esa esperanza viva, que también la vivió nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vamos a leer el texto bandera primero en Hechos, capítulo número 1, verso del 6 en adelante, donde está la ascensión de Cristo. Y vamos a leerla en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? También habíamos dicho que tenemos que tener una idea acerca de lo que es el reino, y no solamente estudiamos el reino de Dios, sino también el reino de las tinieblas. Recuerdan en Mateo capítulo número 12 la confrontación que hay entre los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Habíamos dicho también que esta palabra que el Señor va a emitir acá, después de él haberle dicho eso, es muy importante, que es el pero recibiréis poder. Entonces, ¿poder para qué? Y ese poder viene por medio del Espíritu Santo, cuando haya venido a vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos habíamos entremetido dentro de los profetas para saber qué de antemano habían dicho los profetas que vendría después de la venida del Mesías. Y habíamos conectado esta idea con aquel día, aquellos días y en aquel tiempo, que es muy importante. Habíamos dicho que el día del Señor, aquel tiempo y los últimos días, es una expresión idiomática que encontramos dentro de los profetas para el Señor describir un juicio, pero también bendición. El Señor Jesucristo dijo en Juan que este mundo ha sido juzgado y que el diablo ha sido juzgado, pero también en la cruz del Calvario, más de traer juicio, trajo lo más importante para nosotros, que es la bendición de la salvación, pero también juicio y castigo para aquellos que no aceptan a Jesús. Jesús murió y dijo que ahí en la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero aquel que se quedó solamente con las palabras y no con la aceptación en su mente y en su corazón,
Entonces, hermano, hoy día aquellos que se murieron sin el Señor, sin esa fe, están sufriendo el juicio. Y dice aquí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Esto lo dicen los ángeles, que así como Jesús se fue y se fue al cielo, así como ellos lo están viendo, así ellos también lo van a ver como lo habéis visto. O sea, lo va a ver la humanidad también. Entonces, hermano, habíamos también dicho que en Mateo 28 y Lucas 24 también está esta escritura, que es la continuidad de los evangelios, cuando Jesús se va y le da las últimas pautas a los apóstoles, porque dice la escritura que estuvo 40 días hablando con ellos, hablándole acerca del reino, y en Lucas 24 dice que le abrió los ojos para que entendieran las escrituras. Acuérdense que no había este Nuevo Testamento. Todo lo que se estaba desarrollando estaban escritos por el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, pero también estaba escrito por los profetas. Habíamos también estudiado el capítulo número 32, ¿recuerdan? De Deuteronomio, y solamente les dije que leyeran el capítulo número 31 de Deuteronomio, donde está ahí la configuración de las naciones, el abandono de Israel de la roca de salvación, y eso es lo que los profetas de ahí empiezan a predicar, cuando ellos incumplen la ley y el abandono a Dios. Y ya de antemano Dios sabía, cuando leemos Deuteronomio capítulo número 10 y Deuteronomio capítulo 31, que el hombre no tiene el corazón circuncidado, y que entre esos capítulos hay un capítulo muy importante, habíamos dicho, el capítulo número 18, que viene es el Mesías, ese profeta que Moisés declara y dice, el que va a venir a hacer la circuncisión en el corazón, y que aquellos que no escuchen este profeta serán desarraigados del pueblo. Hechos capítulo número 2 lo dice Pedro. Este es el profeta, este es quien señaló Moisés, dando a entender que Dios en su carne, aquí como dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esa palabra que dice el Padre, que yo pondré mis palabras en su boca, aquel que deseche esa palabra, entonces será desarraigado del pueblo. Y entonces, hermano, bueno, usted sabe también que yo le he dicho que no todos tenemos la misma perspectiva bíblica, no todos estamos de acuerdo con lo que algunos ven en la Biblia y otros ven otra cosa. Habíamos dicho eso también. Bueno, hermano, tú sabes que yo le había dicho a los hermanos que se leyeran el capítulo número 39 y 38 de Ezequiel. Pero vamos a leer también Romanos capítulo número 8. Estamos acá, hermano, para leer la Biblia. Amén. La palabra de Dios es la que nos habla, nos instruye. Vamos a leerlo del verso 28 del capítulo 8, porque ya hemos visto, hermano, creo que hasta el verso 27 hemos visto estudios acá. Nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Rodrigo pasaron estas enseñanzas. Y vamos a leer desde el verso 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo le había dicho que pudiera generarse una perspectiva, y se generó entre los gentiles que habían creído en el Señor. Si la nación de Israel fue llamada, fue constituida una nación, Dios hizo tantos prodigios y milagros, ¿qué está pasando entonces con los judíos? Que no están reaccionando completamente todos con alegría, con gozo, al llamado de atención que está haciendo Dios a la salvación. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Si nosotros pudiéramos ver las escrituras en cuanto al testimonio que tiene el pueblo de Israel, nosotros entonces pudiéramos decir, bueno, si Dios llamó a Abraham, llamó a este pueblo, ¿por qué no todos acuden a la salvación? Si nosotros dejamos este libro acá hasta el capítulo número 8, entonces pudiéramos tener una confusión, porque dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el apóstol Pablo lo está diciendo como algo que ya está hecho. A los que antes conoció, está hablando, hermano, en una expresión eterna. Lo está viendo en una eternidad. A los que predestinó, a estos también llamó. Pero también dice esto, a los que conoció. Y es lo que dice Mateo, capítulo número 7, del verso 21 en adelante. No os conozco. Porque ya Dios tiene en su mente y en su corazón todos aquellos pues que van a estar con Él en la eternidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense, porque Él lo está diciendo, como lo dice en Efesios capítulo número 1, que es algo que Dios tiene desde la eternidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el capítulo número 2 y capítulo número 4, es por eso que el apóstol Pablo, entonces las preguntas que los pudiéramos hacer aquí en cuanto a los judíos de la descendencia de Abraham, conforme a la carne, él lo va a hablar, a decir, a detallar que no son los hijos de Dios los que son conforme a la carne, porque Abraham también tuvo otra esposa, ¿recuerdan? Una mujer que se llamaba Cetura, y de allí tuvo otros hijos, pero también tuvo la esclava, y que si hubiese sido por la carne, entonces ellos también entraran en esta renglón que nosotros vemos acá, en este grupo de personas. Pero entonces va a decir que es por medio de una elección, porque también Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y Esaú, y recuerdan que de ahí viene Edom, que habíamos hablado, y Edom significa pues aquella nación que surge de Esaú, que también Dios le da castigo, porque Dios desecha a Esaú y pone y coloca a Jacob. Y de antemano ya Dios lo había dicho a la mujer, a la esposa de Isaac, que en Jacob era que él iba a depositar aquella bendición. Y le dio la palabra antes de que ellos naciesen. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que antes de que ellos naciesen, en el capítulo número 9, va a decir más adelante el apóstol Pablo, ya Dios había escogido a Jacob. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Fíjese que siempre el apóstol Pablo también acude a las escrituras. Y esto está en Salmos 44, verso 22. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad de la salvación, hermano. La seguridad de la salvación. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo viene a cumplir esto. Nosotros somos sellados y están las arras del Espíritu. Somos sellados con el Espíritu, no por el Espíritu. Porque hay personas que dicen, el Espíritu te sella y hacen así. Como que el Espíritu te sella, pero el sello es el Espíritu. Dios nos coloca un sello y ese sello es Él mismo, quien nos sella por medio de su Espíritu. Aunque nosotros lo decimos de esta manera, pero el sello verdaderamente es el Espíritu. Entonces, hay profundidades espirituales, hermanos, que nosotros no podemos ver, pero con realidades que son culturales, como un sello normal, y también las arras del Espíritu. El apóstol Pablo utiliza estas imágenes clave para dar así a entender la obra del Espíritu.
Entonces, identifica, hermano, identidad, pertenencia, que somos del Señor. Las arras, esto es un anticipo, una herencia futura. Estas dos imágenes tienen un trasfondo, hermano, muy buena. En Ezequiel capítulo número 9, Dios manda a poner una señal en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacían en Jerusalén antes de ejecutar el juicio, antes de ellos ir cautivos a Babilonia. Esto indica la propiedad, protección y distinción entre los fieles y los impíos dentro del mismo pueblo. En Apocalipsis 7 también se retoma esta imagen con los que son sellados en su frente antes de que el juicio caiga. En ambos casos el sello es la marca de pertenencia. El Señor manda a ejecutar un juicio, pero primero Él aparta lo suyo. Por otro lado, las arras es el origen de las costumbres matrimoniales hebreas. ¿Recuerdan cuando Abraham va a buscar una esposa para Isaac, manda un botín para que vaya con el siervo y le da un botín para que pueda dar como una garantía, como un pago de inicio de una prenda que garantiza ese compromiso, ese pacto matrimonial? Fíjese pues que cuando la mujer tiene entonces la relación con el hombre en el pacto matrimonial, eso la mujer emite sangre, bota sangre. Y eso es un pacto que Dios le hace ver a la persona cuando se casan, la confirmación del pacto. Y es por eso que hay ese órgano que hace esa función. Entonces, hermano, es algo que Dios tipifica también en la Biblia. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, un pacto de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue que cumplió el pacto, porque nosotros no podemos pactar con Dios. Por eso que Jesucristo se hace hombre y se pone en sustitución de nosotros. Entonces las arras eran el pago inicial, la prenda de compromiso que garantizaba el compromiso matrimonial. Este es lo que nosotros vemos en Génesis 24, cuando Abraham envía al siervo. Ahora, Pablo toma esta figura y las aplica al Espíritu Santo, enseñando que el Espíritu mismo es la arra de la herencia y la prenda inicial que asegura la consumación futura de la gloria de Dios para nuestras vidas. Nosotros vamos, hermanos, a vivir en la gloria con el Señor. Ahora, el sello, las arras, el ministerio del Espíritu que confirma al creyente la pertenencia, la identidad y la participación plenamente en la herencia eterna, que es lo que dice Hebreos capítulo número 1, verso 1 y verso 2, a quien constituyó heredero de todo. Y si aquí en Romanos dice que nos dio a su Hijo, ¿qué es eso? La herencia. La herencia. Si Jesucristo es el heredero, es la herencia para nosotros, dice, y nos dio al Hijo, ¿cuánto no nos va a dar todas las cosas? O sea, nos vamos a heredar todas las cosas, porque si lo más preciado es el Hijo y nos los dio, ¿cuánto más todas las cosas? Entonces no son actos meramente rituales o culturales, sino que Dios a través de eso nos quiere a nosotros dar a entender realidades eternas, hermano. Vamos a leer Efesios capítulo número 1, verso 13 y verso 14. Para leerlo de la forma con la que el apóstol Pablo describe acá esta verdad. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese que el apóstol Pablo dice, fuiste sellado con, no por. Y eso es lo que hay muchos predicadores que cambian el sentido de la palabra. Cuando usted lo busca en el original, está así, fuiste sellado con. Es como cuando usted toma algo y lo envuelve. Es por eso que está también la expresión del bautismo, que fuiste sumergido. O sea, usted está ahí dentro del Espíritu Santo, sumergido, como también está sumergido en Cristo. Dice,
Dice, en Él también vosotros. Es por eso que el apóstol Pablo también dice que nosotros estamos, el Espíritu Santo hace esa obra de sumergirnos, de entremeternos dentro del cuerpo de Jesucristo. No hace parte del cuerpo. Es por eso, hermano, que surgen aquellas batallas de ideas. Cuando a ti te explican y te dicen que tú tienes el Espíritu, pero tú no has sido bautizado. Tú no tienes el bautismo, que tú tienes que buscar el poder, porque tienes que hablar en lengua. Porque si no hablas en lengua, tú no has sido bautizado, pero tú tienes el Espíritu. Entonces vienen esas batallas de ideas, porque aquí el apóstol Pablo, cuando habla en Primera de Corintios, capítulo número 12, dice que el bautismo es el quien te hace ser participante y partícipe del cuerpo de Jesucristo. Entonces, hermano, si tú no has sido bautizado, tú estás fuera del cuerpo, y es lo que entiende mucha gente. Y son nuevos creyentes que leen la Biblia y eso lo entiende una persona, hermano, y empiezan a discutir dentro de la iglesia porque es la realidad. Si yo no soy bautizado, entonces yo no estoy dentro del cuerpo de Jesucristo. Porque lo que te hace a ti ser participante y estar en Cristo es el bautismo, porque aquí lo dice, en Él. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fíjense que es importante esto, en él, también vosotros. Eso es lo que te hace parte de tu estar en Cristo. Ahora, fíjense que esta obra Cristo la hizo en la cruz del Calvario. En la cruz. Porque nosotros estamos leyendo acá este libro de Efesios, en el capítulo número 2, Él va a dar el entendimiento de en Él. Y va a decir que los gentiles estaban fuera, pero que ahora en la cruz, la obra que hizo Cristo también abarca a todos, no solamente a la nación de Él nada más. Dice, ahora, que es las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía por el matrimonio que hemos hecho, el casamiento que se va a hacer, futuro, pero que ya lo estamos disfrutando como la novia con Cristo. Es por eso que nosotros vemos siempre en las Escrituras, cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, recuerda que empieza con una mujer que es sabia y una mujer que se prostituye. Eso está ahí, cuando usted va a leer Proverbios, entonces usted lee Proverbio 31 y usted dice que la mujer sabia edifica su casa. Y no es solamente que eso está dirigido a la mujer, sino también al hombre. Sino que el escritor lo detalla con dos mujeres. Una mujer que va a la calle, se prostituye, que no busca sabiduría, no busca entendimiento, que deja el hogar. Eso también prefigura al hombre. Entonces aquí están estas figuras, hermano, que es las arras de nuestra herencia. Y está claro. Hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces hay un hasta, porque el cuerpo también tiene que ser redimido para la alabanza de su gloria. Vamos a ver aquí, Segunda de Corintios, capítulo número 1, verso 21 y verso 22. Segunda de Corintios. Capítulo número 1, verso 21 y 22. Y dice, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está. El apóstol Pablo le dice a los corintios también la misma idea. Pero fíjese que el verso 20 es muy importante también, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, amén, todas las promesas, todas. Ahora, usted también, hemos visto que yo le hablaba acerca de lo que dice el libro de Efesios en el capítulo número 3, lo habíamos comentado acá, que habla acerca de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Y dice, la dispensación de los tiempos, los últimos tiempos. Entonces, en los últimos tiempos, aquel día empieza a correr desde la muerte y resurrección de Cristo, hermano, los últimos tiempos. Ahora, dado también el caso
que como yo les estaba hablando también, hay personas que creen que los últimos tiempos son los últimos días antes que Jesucristo venga por segunda vez. Bueno, pero es igual porque cada generación vive sus últimos tiempos. Aquí, hermano, el que tiene un ejemplo, 90 años, está viviendo sus últimos tiempos acá. Está en un hilo. Porque Dios ha establecido un tiempo de 80 años en los salmos, lo más robusto. Así que el que está viviendo más de 80 años está viviendo un tiempo bueno, de gracia, que Dios le ha dado para que esté aquí, porque su límite son 70 y lo más robusto 80. Eso lo dice el Salmo. Entonces, hermano, los últimos tiempos son para cada generación. El que está viviendo aquí su vida, no se crea que también porque esté muy joven no pudiera estar viviendo sus últimos tiempos, porque pudiera tener un accidente, una enfermedad terminal. Entonces, son personas, hermanos, que también estudian la Biblia y como yo le he dicho también lo respeto, pero hay personas que toman el último día como un paquete de juicio, pero también otros lo toman como unos días cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo lo veo como una expresión que el Señor toma para emitir juicio, pero también bendición, como lo vemos, y lo aplica no solamente a los últimos días, sino que también lo aplicó para aquellas naciones. Eso se vio el juicio que nosotros vemos ahí en el capítulo número 13, al capítulo número 23, antes de Israel ir cautivo, el Señor le dice que le va a dar juicio también a Babilonia y a algunas naciones, y ese juicio se cumplió. Entonces hemos visto 2 de Corintios, capítulo número 1, del verso 20 al 22. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces fíjense que en el capítulo número 32 dice que mi porción, mi heredad, es Israel, y que por medio de esa porción, por medio de esa heredad, las otras naciones también iban a tener herencia. Y es lo que él le dice a Abraham: en ti, en mi simiente serán benditas, porque viene del linaje de Abraham. Entonces dice, por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, pero para la gloria de Dios. Aunque cuando nosotros leemos el capítulo número 2 de Lucas, lo que dice Zacarías es importante también. 2 de Corintios 5:5. 2 de Corintios 5:5 dice el apóstol Pablo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, fíjense que esto se repite varias veces, el apóstol Pablo. Efesios capítulo número 4, verso 30, también lo hemos visto bastante. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fíjense que el apóstol Pablo conecta eso con el día de la redención. Fíjense que no es un día nada más, sino que es una expresión para también identificar el último tiempo, cuando Jesucristo venga y nosotros seamos resucitados, el día de la redención. El apóstol Pedro en el capítulo número 3 de su segunda carta dice, lo llama el día de la eternidad. Ezequiel capítulo número 9 verso 4, se les dijo, pasa por en medio de la ciudad. Ezequiel 9:4 les dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Este es un antecedente, fíjese, una señal divina de la protección del juicio. En Apocalipsis 7, verso 2 y verso 3 dice, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces fíjense que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. Si usted nos hiciéramos una ilustración espiritual y vemos que pudiera haber un vuelo de un avión que metiera 100, 200 personas
Entre ellos van mundanos y cristianos, y este avión se precipitara, se estrellara. Vinieran los ángeles a buscar a la gente, hermano. Los que están sellados, ¿para dónde van? Para el cielo. Y los que no están sellados, se lo lleva el diablo, pues. Son propiedad de él. Entonces esto no es algo que se va a cumplir para el futuro. Esto es algo que está cumpliéndose ahora, hermano. Ahora. Porque aquellas personas que mueren sin Cristo, no tienen el Espíritu Santo, son condenados, hermano. Ahora, esto no es que se va a cumplir para el final y se está cumpliendo hoy, sino que esto también se cumplió. Se cumplió. El Señor le dijo ahí bien claro al profeta Ezequiel que venía un ángel a sellar los que eran de él. Y es lo que también le dice a Elías, no, yo me he reservado. Entonces, ser sellado implica, hermano, que somos propiedad de Dios. El sello es una marca que pertenece a Él, que estamos bajo su autoridad, seguridad y protección. Que tiene el sello, el que tiene el sello tiene la protección ante el juicio de Dios y ante el enemigo. Entonces, vemos hermano, en Ezequiel capítulo número 9, cómo Dios protege del juicio y de la destrucción. También lo vemos en el Apocalipsis. Acuérdense, hermano, que hubo un juicio también en el año 70, donde hubo una destrucción y estaban ahí también los cristianos, y Dios le dio un tiempo por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien le dijo, huid de la ciudad, huid de aquí, porque viene un juicio, una mortandad. Y ellos cumplieron esa palabra, se fueron y Dios los guardó. Entonces, hermano, es un lenguaje de garantía, de pertenencia, de autoridad, que promete, hermano, seguridad. Ahora, ¿quién puede romper ese sello? Si Dios es pues por nosotros, Dios es el que nos ha puesto el sello, Él no tiene la intención de romperlo, porque Él más bien a nosotros nos ha sellado. Satanás no puede romper ese sello. Ni menos nosotros mismos, porque nosotros no tenemos el poder para romper ese sello. Porque solamente Dios lo ha puesto. Dios lo ha puesto. Ahora, hemos visto Romanos capítulo número 8, ¿para qué? Para que nosotros veamos cuál es la intención de Dios. Dios es por nosotros. Y ese es donde está la seguridad de la salvación. Ahora, hermano, esto no implica, como muchas personas dicen que cuando se predica la seguridad de la salvación, que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Hacer lo que nos da la gana es irnos al pecado, a la maldad. Ahora, fíjese, nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavo. Una persona que venga, lo agarre usted, lo maltrate, lo viole, lo robe, lo queme, ¿usted se iría otra vez con él? Pues no. No. Que lo ha tenido esclavo, preso. Entonces, si nosotros, hermano, hablamos acerca de que hemos sido libres, Dios nos libertó, nos dio amor, nos dio seguridad, nos hizo propiedad de Él, nos hizo nuevos, vamos a irnos otra vez. Entonces, no se trata, hermano, solamente de leer la Biblia, hay que entender lo que la palabra de Dios nos dice, no malinterpretarla. Porque si ahora Dios nos ha escogido, nos tiene en su pertenencia, ahora si nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, que todo me es lícito, pero todo no me conviene. Es decir eso, que a mí no me conviene irme otra vez preso, no me conviene irme otra vez a quien me va a maltratar, y no me conviene irme otra vez a quien me va a dar maldición, sino que yo tengo que estar con el que me hizo nueva criatura y me ha dado todas las bendiciones. Entonces también vimos las arras del Espíritu, garantía o anticipo. El Espíritu es dado como arra, como adelanto de la herencia futura, el cumplimiento completo que vendrá en la trompeta final. Ahora, la prenda legal que simulaba y daba la garantía en el antiguo pacto que vemos de los hebreos, era una cultura de donde viene Abraham, es lo que dice hebreos, lo que eran del otro lado del río, es lo que dice esa expresión hebreo. De ahí Dios escoge a Abraham y entonces lo hace una nación, y eso se implementa también en la ley como una cultura, pero también se hace una ley, una motivación. Ahora, para nosotros, hermano, es entonces una garantía de fe, de seguridad, porque Dios sabe que nosotros estamos en este cuerpo, que pasamos aflicciones, a veces nuestro cuerpo, hermano, no tiene fe,
porque estamos como que sumergidos en una nostalgia. ¿Y qué era lo que expresaban los mismos discípulos después que Cristo murió? Cuando vinieron las mujeres y le dijeron que Cristo había resucitado, que había visto un fantasma, que estaban locas. Y también el mismo discípulo dice, si yo no lo veo, no lo creo. No lo creo. Y esa es la expresión, hermano, del hombre de afuera. Entonces, por eso mismo Dios, Él nos pone una garantía, hermano. Nos pone una garantía para que nosotros, hermano, estemos seguros. Ahora, nosotros tenemos ejemplos, hemos leído estos pasajes en el Antiguo Testamento, de que ya Dios había, hermano, ejecutado esto. Había puesto un sello en las personas que Él va a proteger y está protegiendo del juicio. El mismo apóstol Juan dice en su primera epístola que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, pero que nosotros somos de Dios. Para confirmar lo que estamos hablando del último tiempo, vamos a ir a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 2. Juan, capítulo número 2. Y habla en el verso 18, que tiene un subtítulo como el anticristo. Fíjese también que esta palabra anticristo se encuentra acá en este libro de Juan, no se encuentra en otros libros. Hijitos, ya es el último tiempo. Fíjese lo que dice Juan. Él no dice que el último tiempo va a venir. ¿Por qué dice que ya es el último tiempo? Porque si usted lee los profetas, dicen en aquel día, en aquel tiempo, en aquellos tiempos. Entonces Juan, hermano, establece que este es el último tiempo. Dice, hijito, ya es el último tiempo. Dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Entonces ellos habían oído que viene el anticristo. O sea, ellos tienen una idea. Es lo que dice el apóstol Juan. Ustedes tienen una idea. Ahora, así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjense que había pasado mucho tiempo que Jesucristo había muerto en la cruz y había resucitado, el evangelio había sido pregonado y quizás pasaron muchos años, había muchos rumores. Debido a estos rumores es que salen las cartas para contrarrestar rumores, que es lo que está diciendo, que es lo que ustedes creen. Entonces ya Juan, como un anciano y con amor, el discípulo que es reconocido como el discípulo del amor, que habla más del amor, entonces los llama hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, no es uno que viene, hay varios. Y han surgido, no van a venir, ya están. Han surgido. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque el último tiempo lo marca es la encarnación de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos y entendemos, dice Juan, que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos y estamos en el último tiempo? Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, antes de la cruz para allá, antes de la encarnación de Cristo, no podía surgir esta figura porque Cristo no se había manifestado, ni estaban haciéndole la afrenta directamente. Pero como ahora Cristo se ha manifestado y hay gente que ahora lo afrenta directamente, entonces han surgido personas que están en contra del discurso que dio nuestro Señor Jesucristo. Y al ponerse en contra del discurso que hace Cristo, se convierten en un anticristo. Yo no quiero nada con Cristo. No, el anticristo no es una figura como lo ha puesto la televisor, nada más que va a matar gente y que es del diablo. El anticristo es todo aquel que está en contra de Cristo. Ahí esto lo dice bien claro. Están en contra de Cristo. Es como que yo esté en contra del gobierno. Yo soy antiderecha o antiizquierda. Estoy en contra de la derecha o estoy en contra de la izquierda. Pero esto lo dice bien claro aquí. Así ahora han surgido muchos, no son pocos, mire, todos los que están en contra, quieren contrarrestar. Ahora hay personas que se identifican con Cristo, hermano. Hay personas que dicen que ellos son de Cristo. Y hoy día son muchas las personas que saben que Cristo es amor, que Cristo es paz, que Cristo es bendición, que Cristo es vida eterna. Nadie va a ser iluso para decir, no, yo estoy en contra de Cristo.
Pero después la Biblia lo señala y les dice que sus obras, lo que ellos hacen, son obras que son anticristianas, son de anticristo, que afrentan a nuestro Señor Jesucristo, afrentan su mensaje. Ahora fíjense lo que dice Juan en el verso 19, salieron de nosotros. Qué extraño, fíjese, pero no eran de nosotros. Está hablando acerca de este tipo de personas que ahora están contrarrestando el mensaje de Cristo. ¿A dónde estaban? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces está también, hermano, la doctrina de la perseverancia. La perseverancia. Se conocen aquellos que son de Cristo porque perseveran hasta el fin. Y son sellados por el Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y una persona que contrarresta la palabra de Jesucristo es un anticristo. Lo que pasa es que Hollywood, las películas y la gente nos ha enseñado que el anticristo es aquel que viene y va a matar a todo el mundo y va así. Aquí lo dice bien claro Juan, hermano, esto no es filosofía. Lo dice bien claro. Así ahora han surgido muchos, no hay pocos. Y fíjense que dentro de ellos mismos se levanta gente en contra de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros, hermano, de la enseñanza que estamos dando? Que nosotros no somos de ese grupo, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Fíjense que ya nos diferencia de ese grupo que están en contra de Jesucristo. Y es por eso que dice nuestro amado apóstol Juan acá en el capítulo 5 más adelante que vamos a leer, que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, no he escrito como que si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces las cosas que estaban hablando eran mentiras. Y Juan empieza entonces a desmascarar a aquellos mentirosos y a decirle que se habían vuelto entonces en unos anticristos porque estaban en contra de la obra de Cristo, en contra de la obra del Espíritu Santo. Pero si yo le he dicho que siempre el pero, hermano, es crucial en la Biblia. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. No es que la vamos a tener para el futuro, sino que ya la tenemos. Es por eso que una persona que está en Cristo tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene la unción del Santo. No le está diciendo a un grupito de personas, un grupito de ministros que son los ungidos, que es lo que hoy día caracteriza a los falsos maestros, algunos que dicen que ellos solamente tienen la unción y que tienen el poder. No, pero vosotros, ¿a quién le está hablando esto? A nosotros. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, los que han llegado, el Señor les guarde y les bendiga y les proteja. Pero tenéis la unción del Santo, no es que la vamos a alcanzar, no es que dice que ustedes tienen que buscarla. Ahora, y conocéis todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros el alumbramiento, la sabiduría, el entendimiento, para nosotros comprender y entender todas las cosas que nos ha hablado. Dice, no he escrito como que si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Fíjese, sino el que niega que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Dice, este es anticristo. Esta escritura es así, hermano. Aquellos que niegan a Cristo, que están en contra de Cristo, son anticristo. Lo que pasa, como yo le digo, que la palabra anticristo ha venido a ser por medio de Hollywood como una idea aterradora. Un cuarto oscuro botando gusanos y gente maligna. No, hermano. No es así. No es el sensacionalismo, es la verdad que dice aquí. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. No hay religiones, hermanos, que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. No están en contra de la obra de Dios y en contra de la obra de Cristo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Está claro, hermano?
El ministerio que nosotros, hermanos, estamos hoy disfrutando es el ministerio de la verdad, el cual nos asegura y nos confiesa por medio de la palabra que nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido sellados con el Espíritu y que tenemos una garantía para el futuro, que vamos a estar en la gloria con un cuerpo nuevo y glorificado, que es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo número 3, que dice que nosotros vamos a ser glorificados teniendo un cuerpo igualito al de Jesucristo, que es el primogénito o como el prototipo de lo que nosotros vamos a vivir. Que es un cuerpo inmortal. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Esas son palabras, hermano, palabras que el apóstol Juan nos deja aquí claro. Y las personas que están en esta posición son anticristos, porque son anti obra de Dios. Esta es la obra de Dios, y el que se opone a Dios y se opone a su obra, también está en contra de su Hijo, quien murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros, hermano, la bendición. Eso lo dice Job, que ¿quién se va a oponer en contra de Dios? ¿Le va a ir bien? Dice Job, ¿le va a ir bien? Creo que es el capítulo número 9, que dice Job esto. Ahora fíjese lo que dice el verso 26. O vamos a leer el 25 también. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa. Dice, os escribo esto sobre los que os engañan. Fíjense que habían engañadores. Engañadores, hermano. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No podemos hacer, hermano, lo que nos venga en gana, porque ya somos salvos, vamos a hacer a diestra y a siniestra lo que nos conviene. No, permaneced en Él. Y si una persona, hermano, no permanece fielmente, no se aflige por el pecado, no le duele el pecado, no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Lo dice la Escritura. En Romanos capítulo número 8, verso 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Cristo. Y es por eso que dice el apóstol, ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Dice, si sabéis que Él es justo, también sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La epístola, esta epístola, hermano, es crucial, porque ahí va a ser la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, en el capítulo número 3. Y dice que la simiente de Dios, que es Cristo, está en nuestros corazones. Y no puede pecar, porque ha sido hecha de arriba. O sea, la nueva criatura no anhela nada de este mundo, porque es espiritual. No anhela nada de aquí, no quiere robar, no quiere matar, no quiere hacer nada, porque no es de aquí. Viene de arriba. No tiene nada que ver con lo creado aquí terrenalmente, porque anhela lo espiritual y anhela ser revestido del cuerpo nuevo, lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo número 4 y 5. Que nosotros esperamos el revestimiento de afuera, porque no queremos estar desnudos, porque tenemos vestiduras blancas, pero esperamos el cuerpo de afuera, la redención, para tener un cuerpo igualito al de Jesucristo. Es lo que el apóstol Juan escribe acá en esta epístola, en el capítulo número 3. Después va a diferenciar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saber que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Está hablando de la nueva criatura, no está hablando de la vieja criatura. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Es decir, como yo le dije de afuera, este cuerpo de afuera, donde mora el pecado, también va a ser destruido. Va a ser destruido, eso es lo que dice el libro de Isaías. Y va a ser hecho nuevo como fue hecho el de adentro. Pero los que no son de Cristo y son anticristo, están en contra de Cristo, van a ser destruidos espiritual y material. Eso es lo que dicen los libros
en el antiguo pacto. El juicio de Dios le espera, hermano. Eso no lo decimos nosotros ni lo queremos emitir tampoco nosotros. Lo dice el Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el que el niño nace, desde el principio es pecador. Tiene que venir a Cristo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, hermano, que ya nosotros no estamos bajo la obra del diablo, sino bajo la obra del Espíritu. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Espero, bueno, que la palabra de Dios sea bendición para cada uno de nosotros.